Saludos amables televidentes, ya estamos con ustedes en el programa Escritorio. En la actualidad, en estos momentos, se conoce en la Cámara de Diputados la ley de partidos políticos, la ley de partidos y agrupaciones políticas, que indudablemente va a ser aprobada porque ya fue consensuada en algunos puntos que eran neurálgicos y que impedían su aprobación. La noche de este lunes se reunió el comité político, hizo algunas sustituciones, donde el presidente Danilo Medina salió ganando con todo esto. Ya habíamos dicho, por ejemplo, aquí que Maldonado no iba a repetir como presidente de la Cámara de Diputados porque ya el danilismo no lo quería. Lo veía como un obstáculo, lo ve como un obstáculo para sus pretensiones. Indudablemente que es así. Lo ve, como dice un amigo mío, como un clavito dentro de un zapato cuando usted va caminando. Lo cierto es que la ley de partidos en breves instantes va a ser aprobada por la Cámara de Diputados con algunos aspectos diferentes a los que se quería. Por ejemplo, se quiere que se aprueben las primarias abiertas, pero en lugar de eso se consensuó que sean los organismos o los partidos que elijan los candidatos. Y naturalmente, como ustedes podrán ver, ahora se suman dos más a favor de Danilo Medina. O sea que los organismos del Partido de la Liberación Dominicana están dirigidos, están bajo la tutela del presidente Danilo Medina. El secretario de Organización y el de Finanzas del Partido de la Liberación Dominicana, Víctor Díaz Rúa, y Félix Bautista, son del expresidente Leonel Fernández, pero los nuevos sustitutos son de Danilo Medina, lo que le indica a usted que Danilo tiene mayoría dentro de los organismos del partido. Y ahorita, cuando se comiencen las votaciones para determinar cómo se va a votar, indudablemente que se va a imponer la fuerza de Danilo Medina. Ya tienen aliados dentro de la Cámara de Diputados. Los diputados del Partido Revolucionario Moderno son sus aliados y con ellos se va a aprobar la ley de partidos y agrupaciones políticas. Indudablemente que sí. Eso es un triunfo para el presidente Danilo Medina y un paso más a sus pretensiones de quererse reelegir para un tercer periodo consecutivo. La mayoría de los diputados y la mayoría de los senadores están de acuerdo con que el presidente Danilo Medina se repostule. Y ustedes ven esos dos del PRM, me refiero a Paliza, que figura como presidente del PRM, y al señor Zorrilla, que también es del PRM, creo que de Atomayor o el Ceibo, por ahí. Ambos van a votar por la ley de partidos también. Y ambos van a votar para que Danilo se repostule. Si estoy equivocado solamente con el caso de Paliza, pero Santiago Zorrilla va a apoyar la reelección presidencial de Danilo Medina. Y naturalmente, como él tiene mayoría, pues, como dicen en el Cibao, es un clavo pasado. Todo esto no es porque se ha impuesto la fuerza del dinero, como han querido decir por ahí, o como han dicho, o como siguen diciendo por ahí. Lo que yo sí entiendo, que le han dejado el campo abierto al PLD y a Danilo Medina para que puedan hacer lo que le venga en su gana. No hay una oposición firme y decidida al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Los que hemos venido diciendo, son un grupo de chotos, para usar una palabra que se usa en los campos. Choto quiere decir aquello que no sirve. Entonces,
la dirigencia del PRM no es dirigencia ni es nada. Es un grupo de gente que está ahí dirigiendo un partido, pero no tienen decisión. No saben lo que van a hacer, porque además el presidente del PRM y la secretaria general del PRM son dos personas sin ningún arraigo político y sin ninguna experiencia política. Naturalmente, entiendo que el PRM tenía que sustituir a su presidente y a su secretario general, porque están involucrados, el gobierno lo involucró, el procurador general de la República lo involucró en el asunto de Odebrecht, que precisamente hoy se está ventilando ese juicio. Hace unos momentos el juez Francisco Ortega se fue a deliberar varios incidentes que ocurrieron en el proceso del juicio. Y todo esto ha permitido que el gobierno navegue, que el PLD navegue viento en popa, sin ningún obstáculo, porque nadie le está haciendo oposición al gobierno. Miren, no quería referirme a este tema, pero lo voy a hacer. Recientemente, 3 comunicadores, o 2 comunicadores y un médico, 2 comunicadoras y un médico, que hacían un espacio en CDN, ellos renunciaron de manera voluntaria y era los únicos que le hacían oposición al gobierno, diciendo barbaridades de cosas, dirigentes del Movimiento Verde, de la Marcha Verde, y se fueron porque entendieron que le iban a poner una contraparte que ellos catalogaron de bocina del gobierno. Y me refiero a mi amigo Nelson Rodríguez, un profesional a carta cabal, un profesional honesto, un periodista sabio, un periodista probo, un periodista inteligente y un periodista bien preparado. Y sobre todo, un ser humano por completo, respetuoso de las personas y muy solidario con los amigos. Ellos no querían, esos 3 no querían tener un contrapeso, porque entendían que era mejor estar solo, hablando de un solo tema. Y cuando uno enfocaba un tema, los otros 2 lo seguían como aquello en la chorrera. Cogían un solo tema, uno de ellos comenzaba a hablar de ese tema y los otros 2 lo seguían como aquello en la chorrera. Entonces no querían un contrapeso, no querían una contraparte. Y yo entiendo que fue deshonesto de su parte, me refiero a estos 3 comunicadores, deshonesto de su parte. Y encima de ser deshonesto de su parte e intolerantes, también dejaron al Grupo Verde, al grupo de la Marcha Verde, sin voceros. Y ahora dicen que fue el gobierno que los sacó a ellos 3 de CDN. Y nada más falso y nada más mentiroso que eso. Ellos se fueron porque quisieron. Ellos se fueron porque querían seguir solos en el escenario, sin nadie que le hiciera una contraparte o que de una forma les rebatiera sus alegatos, que en su gran mayoría eran falsos. No querían eso. Y yo entiendo, reitero, que fue deshonesto de su parte. Debieron quedarse para defender su verdad, lo que ellos dicen que es su verdad, lo que ellos creen que es su verdad. Debieron quedarse ahí y echar el pleito junto con Nelson y con Pablo McKinney, echar el pleito con ellos
y se hubiese formado un gran debate, que de ahí iba a surgir cosas buenas para el país. Pero fueron hasta cobardes al marcharse y acusar de que la planta televisora fue presionada por el gobierno para que lo sacaran a ellos. Y eso es falso. Lo cierto es lo que yo estoy diciendo en estos momentos. Y traigo esto a colación porque era la única parte, tengo que reconocerlo, que le hacía en horas de la mañana una oposición al gobierno y que en algunas ocasiones denunciaban verdades que el gobierno hacía o hace. Porque sí, lo que tenemos es un grupo de periodistas ahí que el gobierno no hace nada malo para ellos. Pero lo cierto es que ellos se fueron por cobardía. Se envalentonaron y se fueron por cobardía. Porque ellos creen que son los mejores y no es así. Vamos a ver qué pasa en lo adelante. Y estamos a la espera. Ojalá que durante el transcurso del programa podamos tener ya la aprobación definitiva de la ley de partidos y agrupaciones políticas. Aún no tenemos nada, pero esperamos que en las próximas horas esto sea aprobado. Miren, la Asociación de Profesores, la Asociación Dominicana de Profesores, que dirige Eduardo Hidalgo, con quien yo no estoy de acuerdo para nada, porque siempre he dicho que ese sindicato es una retranca para el desarrollo de la educación, para el desarrollo de la educación. Es una retranca, como es una retranca en el colegio médico, para mí, yo no sé para ustedes, pero esta vez estoy de acuerdo con ellos. Esta vez estoy de acuerdo con la Asociación de Profesores, cuando dicen y piden con mucha justicia que se le dé participación en las discusiones que se van a sostener para aprobar o modificar o reformar una nueva ley general de educación. Estoy de acuerdo con ellos. El ministro Andrés Navarro firmó un convenio con el Consejo de Desarrollo Económico, creo que es una vaina que dirige Agripino Núñez Collado, para iniciar las discusiones sobre la reforma a la Ley General de Educación, y dejaron fuera la ADP. Estoy de acuerdo esta vez con la ADP para que lo que ellos reclaman se le dé, porque es justo. Ellos tienen que estar ahí en las discusiones de la Ley General de Educación. Deben estar ahí más de 90,000 profesores. La dirigencia de la Asociación Dominicana de Profesores, encabezada por el maestro Hidalgo, debe participar. Se le debe permitir por lo menos sacar una comisión muy representativa para ir al foro que se va a producir, para sacar de ahí lo mejor y reformar la Ley General de Educación. Por cierto, en el día de este martes, la ADP presentó y me entregaron a mí un legajo de documentos donde ellos dan a conocer
unas consultas que hicieron de manera virtual y personal precisamente para reformar la Ley General de Educación. Entre ellas, hay varias, son muchas, pero unas cuantas nada más. Entre ellas figura la de un segundo idioma de manera obligatoria. Un segundo idioma. Dicen que quieren una ley más progresista que la vigente, más avanzada que la vigente, donde tenga participación el profesor, el maestro, los padres, los alumnos, que en esa ley se contemple también préstamos para docentes, para alumnos que quieran pagar, que tengan que pagar su educación. Una serie de conquistas que yo entiendo que deben ser escuchadas por el ministro de Educación, don Andrés Navarro, y por Agripino Núñez Collado, que son los dos responsables hasta el momento de iniciar unas consultas para reformar la Ley General de Educación. La ADP debe estar ahí. Por primera vez me muestro de acuerdo con la Asociación Dominicana de Profesores. Nunca lo he estado, porque entiendo que ese sindicato, y lo sigo entendiendo así, es una retranca. Pero también entiendo que los profesores, más de 90,000 maestros y maestras, o profesores y profesoras, deben ser escuchados sobre lo que debe ser la nueva reforma educativa. De lo contrario, eso no es ley ni es nada. De lo contrario, esa ley no va a funcionar. De lo contrario, estoy de acuerdo que se movilice la ADP, porque ellos tienen que estar ahí. Ellos, los profesores, los maestros, son la parte más importante dentro del sistema educativo. Primero ellos y después los alumnos y luego las autoridades de educación. Por lo tanto, no se deben quedar fuera, ni se pueden quedar fuera de las discusiones de la ley, de la reforma a la Ley General de Educación. Otra cosa que ellos están pidiendo, y yo lo creo así, que el presupuesto de educación debe ser aumentado. Ahora creo que hay un 4%, debe ser llevado a un 7% hasta el 2030. En lo que estamos de aquí al 2030, debe ser llevado a un 7%, y estoy de acuerdo. Porque en la educación hay que invertir. Y en la manera que usted prepara al joven de hoy, eso le va a servir para desarrollar el país y para tener un mejor país en el futuro. Decía un gobernante, no recuerdo cuál fue, creo que el expresidente Mojica, decía que en la educación que había que hacer inversiones en 3 renglones importantes para lograr un desarrollo del país: en la educación, en la educación y en la educación. Los países que invierten en educación son los más desarrollados del mundo. Y nosotros creemos que en la República Dominicana se debe continuar este desarrollo económico y esto, como dice don Andrés Navarro, esta revolución educativa que estamos llevando a cabo aquí en la República Dominicana. Esa es la realidad. Esperemos que don Andrés Navarro y Agripino pues metan una comisión ahí de la ADP. De lo contrario, eso no puede ser ley. Ese proyecto, como dice hoy Hidalgo, es un proyecto que está nati muerto si no lo hacen. Esperemos que sí que lo hagan. Miren, hay cosas que uno no le entiende, pero 2 hombres acusados de formar parte de una red de lavado de activos procedentes del narcotráfico fueron liberados por disposición del segundo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional. La jueza Patricia Padilla tomó la decisión. Patricia Padilla,
tomó la decisión, luego de que los representantes del Ministerio Público abandonaran la sala de audiencia y no presentaran acusación en contra de los imputados Mariano de Jesús de la Rosa Santana, alias El Viejo, y Robinson Martínez, a quienes vinculan a una estructura de narcotráfico de 500 kilos de cocaína. La jueza dispuso además el cese de la medida de coerción que tienen esos dos imputados y fijó para el 13 de agosto la lectura de la sentencia. A mí me resulta sospechoso que el Ministerio Público abandonara este caso así por así. El Ministerio Público lamentablemente como que está de capa caída, como que está manga por hombro, porque ya Jenny Berenice se va y lo que ella está es recogiendo ahora mismo. Entonces como que todo el mundo teme que se ha movido para acá, para allá. Ustedes saben cómo son las cosas en este país. Y me resulta sospechoso de que el Ministerio Público abandonara ese caso, no presentar acusación en contra de estas dos personas, que la Dirección Nacional de Control de Drogas lo acusa de lavado de activos y que presentó pruebas contundentes y fehacientes, porque yo tengo un legajo de esos documentos que me entregaron a mí en particular. Amables televidentes, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos.